Hola, soy Santiago Delgado y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, en esta ocasión seguiremos hablando de nuestro reactor flujo tapón y aquí vemos un breve resumen de entonces las dimensiones que tenemos hasta ahora. 908 tubos, lo que nos da un reactor de más o menos 2 metros, ya que cada tubo tiene 2 pulgadas de diámetro, tiene una longitud de 3.2 metros. Tenemos que el reactor se alimenta a 29 psi y más o menos 300 grados Celsius, sale a 21 psi, más o menos una caída de presión de 8 psi. Tenemos un tiempo de residencia de 0.00017 horas, cercano a lo que habíamos dicho. Producimos poco más de lo requerido, 33.750 toneladas por año operativo, y se alimentan 350 kmol por hora de etanol, 100 kmol por hora de acetaldehído y 43.26 kmol por hora de agua, manteniendo todas las relaciones que planteamos como requisito. Bueno, para este video utilizaremos estos dos libros guía que nos van a ayudar en los temas que trataremos a continuación. Bueno, como ya lo vimos, nuestro reactor necesita calentarse. Entonces, ¿qué fluido térmico o qué utility nos sirve para calentar? Bueno, la temperatura que estamos manejando es 573 Kelvin, lo que es más o menos 300 grados Celsius, y en grados Fahrenheit es más o menos 570 grados Fahrenheit. Entonces, tenemos diferentes utilities, tanto para enfriar como para calentar, como podemos ver en pantalla. Las más comunes pues son agua de enfriamiento, también tenemos vapor de agua para calentar, y tenemos nuestros refrigerantes como lo son el propano o el amoníaco. Para calentar ya temperaturas extremas, como podemos ver, tenemos aceites calientes, tenemos sales fundidas y metales fundidos, que ya son para procesos extremadamente calientes, como lo ven, de los rangos de 1000 grados Fahrenheit. Y tenemos obviamente gases de combustión, que ya es cuando tenemos hornos prácticamente. Entonces, lo que estamos buscando apenas son 500 grados, 570, menos de 600 grados Fahrenheit, por lo que, bueno, el vapor de agua ya no nos da abasto, ni siquiera en su versión de vapor de alta presión. Y pues entre más caro sea el fluido y entre más alta la temperatura del fluido térmico, pues obviamente va a ser más caro, entonces tampoco podemos darnos a la tarea de utilizar sales fundidas. Que de hacerlo lo podemos hacer, pero no sería como lo ideal. Entonces vamos a utilizar un aceite caliente, que como lo ven ahí, pues está entre los 30 y los 600 grados Fahrenheit. Y como lo ven, pues se transmite mediante calor sensible. Entonces, eh, como tenemos un reactor flujo tapón, que es parecido a un intercambiador de calor, entonces por los tubos va a ir nuestros gases que van a hacer la reacción y por la coraza va a ir entonces nuestro fluido térmico, tal cual como funciona un intercambiador de tubo y coraza. Por ende vamos a seguir más o menos las especificaciones que siguen estos intercambiadores de calor. Lo que nos lleva entonces ahora, bueno, a las temperaturas de acercamiento. ¿Qué temperaturas de acercamiento tenemos que tener en cuenta? O sea, es decir, ¿a qué temperatura vamos a necesitar nuestro fluido térmico? Entonces, como estamos trabajando a temperaturas altas, ya estamos dentro del rango de temperaturas altas, entonces el approach de temperatura o el acercamiento de temperatura entre ambos fluidos va a ser de 50 grados Fahrenheit, lo que se traduce en más o menos 27 grados Celsius de acercamiento. Bueno, entonces como no conocemos nuestro perfil del reactor, de temperatura del reactor, vamos a simular nuestro reactor primero adiabático. Esto para darnos una idea de qué es lo que pasa en el reactor, si primero se calienta al inicio o si se calienta al final del reactor. Entonces como podemos ver, vemos que el fluido va a tender a enfriarse, es decir, empieza a 300 grados y de ahí sigue enfriándose. Y como vemos, pues ya más o menos a la mitad del reactor ya alcanza su temperatura casi que mínima, que es 250 grados Celsius. Bueno, entonces ya vamos a buscar qué fluido térmico nos puede ayudar en este caso. Como estamos en un entorno de simulación, realmente no conoceremos con exactitud todavía qué fluido térmico vamos a utilizar, pero sí vamos a tener una aproximación para conocer los perfiles y el comportamiento del reactor. Para lo siguiente, buscamos en Aspen la palabra therm, filtramos por el punto de ebullición más alto, ya que pues no queremos que nuestro aceite pase a estado gaseoso o se empiece a evaporar a mitad del proceso. Pues no es lo ideal y es lo que tenemos que precisamente evitar que pase. Entonces buscamos el que tenga el punto de ebullición más alto. Y bueno, vamos a trazar nuestro entorno de simulación, agregamos la corriente de entrada y salida pues del fluido térmico. Le colocamos algunas condiciones de presión y temperatura, pues como es un aceite, un líquido, no va a tener casi caída de presión y
podemos trabajarlo a más o menos 15 psi. Y pues obviamente en flujo másico colocamos solamente el flujo para nuestro aceite térmico. Aquí quiero hacer una claridad y es que el flujo que vamos a poner aquí no quiere decir que es la cantidad de aceite que vamos a necesitar en el proceso. La cantidad de aceite que vamos a necesitar en el proceso va a ser considerablemente menor al flujo, ya que el flujo solamente se refiere a la velocidad con la cual está circulando ese aceite. Ya la cantidad es diferente y la calcularemos en su momento, ya cuando se esté montando la planta, según la longitud de tubería, según también el tamaño ya definitivo del reactor y de la cantidad de aceite que vamos a tener, pues obviamente en las calderas o en el sitio donde vamos a calentar ese aceite para que llegue a la temperatura que necesitamos. Entonces no hay que confundir, y esto aplica para todos los demás servicios industriales. No es lo mismo el flujo másico o el flujo volumétrico o el flujo molar a la cantidad real que necesitamos de esa sustancia. Bueno, y una vez ponemos eso, venimos acá y cambiamos a el reactor a una configuración de en fluido corriente. Bueno, ¿y qué U le colocamos a nuestro aceite térmico? ¿Qué calor o qué constante de calor, de transferencia de calor necesitamos? Bueno, entonces vamos a ver acá otra información respecto a eso. Y bueno, como pueden observar, no tenemos como tal algo que nos diga aceite a compuestos orgánicos. Entonces vamos a utilizar como una mezcla aquí entre U's, un aproximado. Tenemos el U para aceites pesados a aceites pesados. Tenemos el U entre Doutherm y aceites pesados o gases. El Doutherm es una especie de aceite térmico, solo que tiene un punto de ebullición más alto y es más denso, pero sigue siendo casi que aceite térmico. Pero miren, tenemos un U entre Doutherm y gases. Eso lo podemos utilizar, que está entre 20 y 200 watts por metro cuadrado Celsius. También tenemos Doutherm y aceites pesados, así que vamos a utilizar de pronto, todos circulan entre los 20, 50 y los 200, 300. Entonces vamos a considerar un rango entre más o menos los 20 y los 200 watts por metro cuadrado Celsius. Y vamos a considerar un valor promedio, es más o menos 50, lo que nos da 0.05 kilovatio por metro cuadrado Kelvin. ¿Por qué 50 y por qué no 200 o 300? Porque, bueno, entre más alto sea este U, significa que la transferencia va a ser más eficiente. Y eso, pues, sí es lo que se busca, pero en realidad, pues, se sabe que no va a ser así, ya que el metal tiende de pronto a ensuciarse o a corroerse, lo que afecta la transferencia. Entonces, siempre es bueno desde el inicio como prever eso y utilizar un valor más bien bajo. Y si es más eficiente el proceso, pues mucho mejor. Pero siempre como ir conservadores en eso. Un U bajo pues nos va a dar una mejor aproximación para cuando ya los metales o el equipo esté más desgastado. Y bueno, pues aquí como podemos observar el fluido térmico pues bien nos afecta un poco los perfiles, ¿no? Nos cambia un poco los perfiles, tanto de presión como temperatura, tanto de temperatura como tiempo de residencia. Entonces miremos eso en la gráfica. Bueno, aquí vemos la gráfica, podemos ver que el fluido térmico pues como son en cocorriente va a tender a enfriarse desde los 330 grados hasta más o menos los 315 y nuestro fluido de proceso pues va a entrar a 300 y bueno, se enfría y vuelve a calentarse hasta casi los 300. Entonces aquí, ¿cuál es la clave? La clave es que ese punto bajo, ese pico que tenemos en menos de 270 grados Celsius, no quede por debajo de los 300 grados Celsius, ya que nuestra cinética y todo lo que hemos hecho hasta ahora está elaborado en pro de que la temperatura mínima sea 573 grados Kelvin y la temperatura máxima 613 grados Kelvin. Entonces toda la temperatura de nuestro fluido de proceso tiene que estar entre esos dos rangos, entre esas dos temperaturas. No puede estar ni más frío ni más caliente. Entonces tenemos que buscar la forma, jugar con las entradas o las temperaturas del ingreso de ambos procesos, fluido térmico y fluido de proceso, para asegurar de que nuestro fluido de proceso dentro del reactor se quede en esas dos condiciones. Ok, entonces vamos a jugar un poco con eso para ver cómo podemos mejorarlo. Ya sea modificando la temperatura de entrada o la temperatura de entrada del proceso, pues, ya sea modificando la temperatura de entrada del proceso o la temperatura de entrada del aceite térmico. Y bueno, como ven aquí ya encontré más o menos una temperatura cercana, es decir, nuestro fluido térmico tendría que entrar a 380 grados Celsius y nuestro fluido de proceso tendría que entrar a 340 grados Celsius. Y como ven, bueno, ya el perfil del proceso de temperatura, pues si bien sigue teniendo ese pico, miren que se mantienen más o menos lo que queríamos y miren que el promedio de temperatura está cercano a los 315 grados. Y como ya hemos dicho, pues tenía que estar la temperatura más baja, bueno, está cerca a los 300 grados, lo que nos va a favorecer la selectividad. Entonces por ese lado estamos de pronto un poco bien, ¿ok?
estamos cumpliendo igualmente. Aquí vemos el perfil un poco más grande y pues bueno, se ve un poco feo por lo que tenemos entre 290 y 300, pero si ya lo ampliamos un poco la vista del eje, pues miren que ya se ve que es una línea casi que plana, o sea que si estamos trabajando una temperatura, no isotérmica claramente, pero sí más o menos una temperatura uniforme. Y eso es lo que tenemos que apuntar, a que el perfil sea más o menos uniforme. Bueno, como ven, pues la temperatura, el tiempo de residencia se aumentó un poco. Si bien la caída de presión es menor, pero el tiempo de residencia es mayor, tenemos que ver cómo logramos mejorar un poco eso, ya sea disminuyendo el reactor o disminuyendo un poco los flujos de alimento. Y bueno, aquí yo opté por disminuir un poco los flujos. Estamos trabajando con menos flujo de etanol y de acetaldehído, claramente también menos flujo de agua. La temperatura del alimento entonces es más alta, 613 Kelvin es la temperatura máxima que habíamos mencionado, pero igual como ven la temperatura va a tender a bajar y volver a estabilizarse, así que esta es solamente la temperatura de entrada. Y como pueden observar, pues a pesar de que si cambiamos un poco las condiciones y los flujos, ahora estamos trabajando con menos materia prima, miren que igual seguimos produciendo lo que necesitamos, 33.000 toneladas por año operativo, incluso un poco más. Entonces se puede decir que ya encontramos un equilibrio para nuestro reactor, utilizando ya fluido térmico, que es como el reactor se va a comportar verdaderamente, o es cercano a como el reactor se va a comportar. Y bueno, entonces con esto llegaríamos al final de la simulación del reactor. Ya tenemos entonces los flujos de alimento y los flujos de salida. Tenemos las condiciones y las dimensiones del reactor. Ya con esto podemos iniciar ahora sí nuestro sistema de separación. Ya estamos produciendo lo que necesitamos. Entonces ahora, bueno, necesitamos es verdaderamente 1,3-butadieno y no lo podemos vender con todo lo que sale. Tenemos que entonces ahora separarlo. Entonces en los próximos videos evaluaremos eso, nuestro esquema de separación.